El padre Carlos Vázquez tuvo la oportunidad de facilitar también su aporte en ayuda, en el rescate de las personas que lamentablemente cayeron en este accidente ayer cerca del cruce de Puerto Rico. Con él estamos en comunicación para que nos cuente detalles de lo que vio de este dramático hecho. Padre Carlos Vázquez, buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días para Rica Alejandro, para todas las personas que sintonizan la emisora Caracol Radio Guaviare. Sí, ¿qué logró ver usted del acontecimiento fatal ayer? Bueno, nosotros nos movilizamos desde Villavicencio a San José. Tuvimos la oportunidad de estar en el momento donde hacía quizás 1 o 2 minutos acaba de pasar el accidente. Lo que pudimos notar fue lo siguiente: el carro totalmente destrozado. Fuera del carro parece que habían sido expulsados por el impacto. Estaba el conductor, que en ese momento no sabíamos que trataba el profesor Freddy Gutiérrez, y estaba un niño menor de edad. Estaban fuera del vehículo. En el puesto del copiloto estaba su esposa, todavía ella estaba ahí sentadita. En la parte de atrás estaba la hija, la niña Laura, una jovencita, y estaba el adulto mayor, que hoy sabemos que es pues el suegro de Freddy, el señor Urias. Él estaba tratando de salir. Bueno, empezaron a llegar las personas, se logró ayudar a bajar al suegro, que le veía una herida en la frente y un pie a la altura del tobillo totalmente partido. Se lograron ayudar a bajar, se bajó también la niña, se bajó la señora, se ubicaron en un lugarcito. Lógicamente se veía que pues el más grave era el profesor Freddy. En ese momento no sabíamos que se trataba de él. Lo que hay que resaltar es, primero, la concurrencia de las personas dispuestas a ayudar, unos con extintores, otros tratando algunos temas de primeros auxilios, aunque era muy poco lo que se podía hacer, otros haciendo las llamadas a las ambulancias. Pero pasó más de media hora y todos ellos, hay una impotencia muy grande, las ambulancias no llegaban. Nos informaron que en Puerto Rico, que era el lugar más cercano, no había las ambulancias, que estaban en Villavicencio, que una que venía llegando estaba medio varada. Más o menos a la media hora llegó un carro de la policía. Por disposición del sargento de la policía, se evacuó al profesor, se echó en los cientos del medio, y al suegro se echó en la parte de atrás. Era un carro como donde transportan detenidos. Ahí en la parte de atrás se echó y se llevaron inmediatamente al hospital de Puerto Rico. Y como el niño Sebastián estaba muy dormidito y eso generaba algún temor, entonces por disposición del sargento, él pidió que algún particular lo llevara. Nosotros lo llevamos hasta el hospital de Puerto Rico, y luego ya apareció la ambulancia. En una ambulancia se transportó la esposa, y en otra de la defensa civil se transportó la hija. Pero sí fue un tiempo, yo creo que unos 40 minutos, donde las personas estaban ahí quejándose, adoloridas, en shock, y sin la posibilidad de trasladarlos hasta el hospital de Puerto Rico. Sí, pero pues es que también es entendible que pues Puerto Rico tampoco queda ahí tan cerca. ¿Cuánto tiempo queda Puerto Rico? Puerto Rico, de ahí, nosotros en el carrito nos echamos 12 minutos para llevar al niño. Sí, pero pues 12 minutos pasando por la carretera, la verdad, sí, uno a veces entra también en estrés, y uno empieza a hacer un conteo y el tiempo se hace muy largo. Y pues si usted manifiesta que hay un estado de las ambulancias, según el rumor de que pues no estaban en buenas condiciones o tampoco estaban tan cerca, pues eso va a hacer que el tiempo se sienta aún más lento. El estado de salud del menor, cuéntenos, ¿tenía fractura o simplemente el golpe hizo que perdiera un poco la conciencia, pero la fue recuperando? Bueno,
el niño se quejaba todo el tiempo de la espalda. Lo que alertaba un poco era que le daba mucho sueño, y eso es lo que de pronto alertó como una enfermera que llegó en el momento, que iba en un carro particular, y por eso tomó la decisión de que había que sacarlo rápido, pero él era consciente todo el tiempo. Le conversábamos, nos decía que estaba en séptimo, que tiene 12 años, que está en séptimo, que estudia en Villavicencio. Él recordaba todo. No se le veía ningún tipo de fractura, solamente se quejaba mucho de su espaldita, y pues logramos llevarlo al hospital. Allá quedó ya en las manos de los médicos en Puerto Rico, y pues ya nosotros nos vinimos una vez pues cumplida esa misión que había que hacer en ese momento, pues porque no había ninguna ambulancia. Entonces la misma policía dispuso que ellos llevaban 2 y nosotros llevábamos el niño. ¿A qué horas exactamente fue el accidente, padre Carlos? Nosotros llegamos al lugar a las 5:05 de la tarde. Sí. Padre Carlos Vázquez, ¿qué logra conocer en el lugar que pudo haber ocasionado esta tragedia? Bueno, lo que decía la policía, lo que decían como algunos conductores expertos, es que todo indica que pudo haber sido un microsueño del conductor, porque es una recta, y pues todo apunta que pudo haber sido un microsueño. Es como lo que dijo la policía, un sargento que llegó, y lo que se escuchaba de algunos conductores que pasaban. Todo el mundo coincidía en que en ese lugar debió ser un microsueño que pudo haber tenido el profesor. Pero hablan de un desnivel de la vía, o que hay como baches, o sea, que la vía es un sube y baja. Bueno, sí, un poco más atrás hay unos baches, todavía, hay que decirlo, tiene todo ese tipo de cosas, pero en su momento lo que escuchábamos ahí era que podía haber sido un microsueño. Sí, la condición de salud de la niña y de su señora madre. Bueno, Laura, que sí sabemos pues ya después que ella, bueno, le decía que le dolía todo, no se le veía ninguna fractura, estaba muy en shock. Ella siempre solía repetir de forma mecánica: mi mamá es diabética, mi papá es hipertenso, mi sangre es tipo A positivo, ¿qué nos pasó? ¿Dónde estamos? Solía decir eso y volvía a ir, y paraba un momentico y volvía y repetía, como una especie de shock. Era lo que constantemente decía. Sí, la esposa del profesor se tocaba su estómago y sus partes bajas, decía que le dolían mucho, y decía que su mamá trabajaba en una tienda naturista, era lo que solía decir. Pedía que la ayudáramos a sentar, lógicamente pues por recomendación de algunos decía que no, pero siempre era tocándose su estómago y sus partes bajas, decía que le dolía demasiado, El profesor, cuando nosotros llegamos, estaba consciente, pero se veía muy mal herido, como un hombro totalmente quebrado, una rodilla y una pierna totalmente quebrada, y solía manifestar mucha dificultad para respirar. El abuelo, que prácticamente terminó de bajar solo del carro, tenía la altura del tobillo, su pie totalmente partido, y solía decir, muchachos, ayúdenme a sentar. Era lo que solía decir. Esa era como la conversa en todo ese momento, lo que ellos decían. Sí veíamos lógicamente al profesor y al suegro muy idos y muy somnolientos, y siempre manifestando eso. Es decir, que es desgarrador lo que cuenta el padre Carlos. Sí, es decir, padre Carlos, que el profesor Freddy sí tenía conciencia en ese momento después del accidente. Sí, él lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, o sea, en su momento no nos dimos cuenta que era el profesor, porque lógicamente estaba pues ensangrentado, yo pienso que ya estaba un poco hinchado, tenía unas heridas en la cabeza, pero sí, él decía, él manifestaba mucha dificultad para respirar, y con la colaboración de algunas personas y por indicación de la Policía Nacional, un sargento y un policía que llegaron, se improvisó una camilla con un pedazo de asiento del carro, se subió hasta la patrulla, y todavía
ahí decía, me tengo mucha dificultad para respirar. Cuando yo llegué a Puerto Rico, me dijo ya el sargento que ya el profesor había llegado demasiado mal. Pero cuando llegamos, él, aunque muy sonoliento, pero sí manifestaba la dificultad para respirar. Y el abuelo incluso era capaz casi que de sentarse solo, porque lo que le habíamos aparentemente era una herida muy fuerte en la frente, muy abierta, y su pie que era totalmente partido. Sí, prácticamente colgaba de pedacitos. También la adrenalina, ¿no? Y la situación todo tan rápido que se presenta hace que el cuerpo reaccione, y en la medida que va pasando el tiempo, pues ya pues las afectaciones en sus órganos internos pues los llevan ya pues a la muerte. Sí, no, es un tema sumamente complicado porque pues siempre fue mucho espacio de tiempo, todo el tiempo eran ahí tiraditos, a las dos mujeres y al niño se lograron ubicar en un lugarcito, pero prácticamente otros quedaron donde estaban. Entonces, claro, todo eso afecta. Además, también ya pues sabiendo quién es el profesor Freddy Gutiérrez, pues ya sabemos que también él ha venido con problemas del corazón, había tenido no hace mucho unos temas de preinfartos, y lógicamente el show ahí, lógicamente las heridas, es un tema pues lógicamente complejo. Pues padre Carlos Vázquez, pues muy real estos testimonios, de situación asombrosa realmente lo que nos ha contado a esta hora, lo que usted le tocó vivir, porque pues ahí su corazón y su civismo hizo que pudieran facilitar la ayuda a una de las víctimas. Padre Carlos Vázquez, muchas gracias por contarnos detalles de este trágico accidente. No, con todo gusto, destacar la labor de la Policía Nacional a través de un sargento y un patrullero que llegaron con toda la atención, con toda la disposición. Eso fue muy bien visto, y también destacar el valor cívico y humanitario de casi todos los transeúntes, que todos paraban para subirse a un árbol a hacer las llamadas, para ir a ayudar en algo, para llevar un botequín, para facilitar todo. O sea, ese valor cívico de los transeúntes fue de verdad muy importante. Muchachos jóvenes para ayudar a sacar los heridos, unos con el extintor pendiente porque el carro estaba, cuando llegamos, echando un poco de humo. Ese valor, esa actividad de la policía y el valor cívico de los transeúntes es una cosa para resaltar en medio de lo trágico del día de ayer. Qué bueno, padre Carlos, poder destacar este labor de civismo de la gente, de quienes transcurren en esta carretera en el momento en que se produce el accidente, ¿no, Erika? Sí, Gustavo, y cuando no es la policía y hay presencia del ejército, también reaccionan. Sí. Este accidente me recuerda mucho a uno que tuve que vivir en el año 2014. Fue un accidente muy similar, Gustavo. Sin embargo, las personas que iban adelante llevaban cinturón, atrás no. Algunas personas salieron también volando. Recordemos que en ese accidente iba don Jorge Ramírez, y fue algo muy similar. En ese momento pasó más de una hora sin llegar la ambulancia, y pues uno trata como de excusar que mientras salen, mientras les avisan, mientras llegan, pero es mucho tiempo, Gustavo, tirado uno en el potrero, esperando que llegue alguien. El civismo igual, la gente muy amable, muy querida, colaborando incluso con las cosas que llevábamos en el vehículo, ayudando pues a que las cosas no se perdieran, a cuidarlas. Pero la verdad fue una situación muy compleja y fue una situación muy difícil que realmente se siente también mucha impotencia. Se resalta el valor del civismo, como dice el padre Carlos, de la gente que pasaba. Incluso me decía, ¿necesita plata? ¿Qué necesita? Yo le doy plata para tratar de resolver pues todo eso. Recuerdo que en ese momento llegó Alexander García, llegó incluso el señor Ramón Rojas, el alcalde de Puerto Concordia. Estaban muy pendientes porque la gente pues por allí transita muy seguido, y la gente, sí, lo que dice el padre Carlos es totalmente cierto. La gente es muy amable, muy querida, muy colaboradora, y el ejército, en ese momento no estuvo la policía, pero sí el ejército, brindaron los primeros auxilios, le aplicaron inyecciones a don Jorge para el dolor. Recuerdo que en ese momento pues estaban en disposición de apoyarnos, pero
pero no se tomó pues la decisión de nos vamos en otro tipo de vehículos mientras llega la ambulancia, sino que nos quedamos esperando a que llegara la ambulancia y pasó más de una hora, yo creería que por ahí hora y media, y el tiempo iba pasando y uno ahí tirado. La verdad sí se siente mucha impotencia. Padre Carlos, qué bien que haga... que resalte eso de la comunidad, y mire lo importante que es saber primeros auxilios. A veces no somos ni siquiera conscientes de que en cualquier momento nosotros vamos a tener que prestar unos primeros auxilios y vamos a poder apoyar y vamos a poderle salvar la vida a alguna persona en carretera. Sí. Tenemos comunicación ya con el padre Carlos. No, claro, son temas supremamente muy importantes. Incluso ayer pues muy pendiente del profe, estuvo una muchacha, no sé si es enfermera, o sea, primeros auxilios, pero muy activa ahí. O sea, son temas bastante complejos, y eso que usted resalta de incluso que todos tengamos cursos de primeros auxilios es vital, porque pueden salvar muchas vidas. Y también la recomendación a todas las personas que viajan por esta época y que utilizan esta carretera, padre Carlos Vázquez. Yo creo que los cuidados, las pausas activas, recordemos que es un viaje largo, a veces el dicho, a veces de los afanes no queda sino el cansancio, entonces más bien ir parando, descansar, porque muchas veces esas rectas tan largas y que tampoco están bien señalizadas, pues no pueden dar los microsueños, en fin, ese tipo de cosas. Yo creo que hay que tener todos los cuidados, porque prima la vida, prima la familia por encima de cualquier circunstancia o de cualquier afán. Muchas gracias, padre Vázquez, Carlos Vázquez, por estar con nosotros en esta mañana y en este aporte sobre este hecho. Muy amable. Con todo cariño, y para la familia del profesor y la familia de la profesora, todo nuestro sentido de consuelo, nuestras oraciones por el profesor. Yo conozco al profesor desde 1996 en La Libertad, por la familia de Don Urias, por el eterno descanso de ellos, y una oración de consuelo y de pronta recuperación para los que aún están convalecientes.